Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Existen muchísimas cosas complejas en toda la existencia. Entre ellas el ser humano está barajando dos, o está intentando estudiar al máximo dos. Una de ellas es el universo y otra el cerebro humano. Veréis, desde hace muchos años ha corrido como la pólvora una falsa afirmación que se ha quedado en el inconsciente colectivo, y es la siguiente: solo usamos el 10% del cerebro humano. Esto es totalmente falso. El ser humano utiliza el 100% del cerebro constantemente, pero la ciencia no sabe cuáles son las funciones que realiza, solo sabe unas pequeñas funciones. Por lo tanto, ¿qué está ejecutando el cerebro? ¿Qué procesos está haciendo? Y hoy por hoy no sabemos cuáles son. Siempre ha existido un montón de cuestiones sobre esto, como por ejemplo, ¿dónde están los recuerdos? ¿Están almacenados en el cerebro o están en otro sitio? Y de ser así, ¿cómo podemos acceder a los recuerdos? La psicóloga Elizabeth Loftus descubrió que se pueden implantar recuerdos falsos en la mente de las personas. Estas personas deben ser muy susceptibles y solo lo puede hacer un gran manipulador, conociendo la vida de la persona. Esto sería una forma de engaño muy sutil para que la persona piense que tiene recuerdos falsos. Pero una cosa es la ingeniería social para hacer creer a una persona que tiene recuerdos falsos, y otra cosa sería, y esto es lo importante de este vídeo, alguien que accede al cerebro de forma física y con una serie de electrodos y dispositivos te implanta recuerdos falsos. De eso vamos a hablar hoy, porque parece que en la década de los años 30, 40 hubo un neurocirujano que consiguió hacer esto. Veréis, este neurocirujano se llamaba Wilder Penfield, un hombre que, como ya os digo, realizaba cirugías entre los años 30, 40 y trabajaba en el Instituto Neurológico de Montreal. Todas estas cirugías que él realizaba pertenecían a pacientes con problemas de epilepsia. Intentaba cuidarlos o minimizar todas esas molestias y ese dolor que sufrían. Pero Penfield, mientras operaba a muchos pacientes, se dio cuenta de algo. Cuando colocaba electrodos en áreas específicas del cerebro, provocaba una extraña aparición muy vívida de recuerdos de esos pacientes, recuerdos reprimidos o incluso casi olvidados. El área donde colocaba esos electrodos, esa corriente, era una área muy distinta para cada persona, y por ello se inventó una especie de sistema muy rudimentario para poder mapear el cerebro y estudiarlo. Este sistema consistía en abrirle el cerebro a una persona y, con el cerebro al descubierto, colocar una serie de papelitos en las áreas del cerebro con un número, luego echar una fotografía y estudiar la fotografía. Era como si este doctor hubiera encontrado un botón de reproducción en el cerebro que, al tocarlo, al pulsarlo, empezaba a crear, o más que crear, rescatar esos recuerdos olvidados o reprimidos. En las operaciones cerebrales se mantenía al paciente totalmente despierto. Esto se hacía antes y también ahora, ya que al no haber terminaciones nerviosas en el cerebro, el paciente no sentía ningún dolor. Esto es interesante porque mientras eran operados, muchos de los pacientes decían que de repente veían algún tipo de recuerdo antiguo. Por ejemplo, una ama de casa, mientras le estaban operando allí, vio cómo ella daba a luz, un recuerdo muy antiguo de su juventud. Es muy interesante cómo este neurocirujano descubrió la forma de tocar el cerebro para que salieran todos estos recuerdos. Y no sabéis la importancia que tiene esto en el mundo científico. Lo que pasa es que a la ciencia, con el tiempo, no le gustó mucho las prácticas de Penfield, ya que, al no poderse comprobar por otros científicos, ya que no conocían la técnica de Penfield para poder despertar esos recuerdos reprimidos,
quedó un poco apartado. Es como si la ciencia moderna no pudiera confirmar los experimentos de Penfield, pero tampoco descartarlos. Están ahí, pero no se supo replicar esos experimentos. Veréis, existe un libro llamado ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Un libro que hemos recomendado en este canal y es más conocido como Blade Runner. Es interesante comprobar que dentro de ese mundo ficticio, dentro del libro, existe una máquina llamada la máquina Penfield, que curiosamente funciona como un selector de emociones. La gente se conectaba a esa máquina y le daba a unas 3 cifras para elegir la emoción que querían sentir. Es extraño porque el autor del libro, Philip K. Dick, parece haberse inspirado en este doctor, el doctor Penfield, que además le sirvió para escribir un segundo libro que inspiró a la película Total Recall, una película que iba de implantar recuerdos falsos en las personas. Parece que Philip K. Dick sabía algo sobre todo esto. En fin, si de verdad existe una técnica que permita acceder a todos los recuerdos de las personas del ser humano, podríamos emplearla en el futuro para incluso aumentar nuestras capacidades, porque si lo recordamos todo y elegimos qué olvidar, podemos, hacer muchas otras cosas increíbles en cuanto a la memoria y el aumento de inteligencia. Ya sé que la memoria y la inteligencia son 2 cosas distintas, pero van de la mano, ya que a más memoria, más capacidad o más herramientas tienes para desarrollar la inteligencia. En fin, esto también es peligroso, porque si se llega a descubrir cómo hizo Penfield todos estos experimentos, se podrán crear recuerdos a la carta y comprarlos en una especie de mercado de recuerdos. Y sí, esto es así, no es ciencia ficción, incluso ya se están haciendo algunas cosas con aplicaciones parecidas a los experimentos de Penfield. Imaginaos que se llega a mapear el cerebro humano, se llega a descubrir ese botón de reproducción de los recuerdos. Imaginaos que se pueden implantar recuerdos falsos debido a que se accede a esa red neurológica de recuerdos. Si se puede hacer eso y se compran esos pequeños recuerdos en una tienda y se instalan, seríamos similares o iguales a los propios ordenadores, y eso también crearía un abanico a un mundo distópico y bastante controvertido. Yendo un poco más lejos, y esta es la parte que a mí me gusta cuando debato sobre misterios, es la reflexión, la especulación. ¿Se podría utilizar esta técnica de Penfield para poder recuperar recuerdos reprimidos ante víctimas de abducciones? Todos sabemos que el psicoanálisis o las terapias regresivas han ayudado a varias personas que han dicho haber sido abducidas a recuperar esos recuerdos supuestamente olvidados por una entidad superior, por la entidad que los ha raptado. Pero no es un método 100% fiable, las regresiones y el psicoanálisis, ya que no puede asegurar al 100% algo. Lo que sí que podría asegurar es el método de Penfield, ya que saca a relucir de forma directa todos los recuerdos reprimidos. Hay que decir también una cosa que se me iba a olvidar, pero es muy importante, y es que la ciencia moderna ha intentado explicar que los recuerdos reprimidos que saca esos electrodos colocados en áreas específicas del cerebro por el experimento Penfield no son recuerdos reprimidos. La ciencia dice que son falsas alucinaciones que se producen en el momento y que el paciente las interpreta como recuerdos olvidados. A ver, también podría ser una posibilidad, pero a mí me da que Penfield sabía dónde tocaba en el cerebro y que ese recuerdo de una mujer, de una ama de casa que tuvo un hijo, como lo explicaban en los informes, yo no creo que sea una invención, ya que el hijo es una prueba de ese recuerdo. En fin, pero hay que barajarlo todo, y esto también había que decirlo. Mi opinión personal al respecto es que puede que se esté
intentando acceder a los secretos del cerebro de una forma muy distinta y que habría que cambiar el paradigma. Por ejemplo, hay un doctor, un cardiólogo llamado Pinball Lommel, un hombre que estudia las experiencias cercanas a la muerte y ha llegado a la conclusión, durante muchísimos años de estudio, de que el cerebro es una interfaz que lee datos de la mente y la mente estaría fuera del cuerpo. Es como si el cerebro nos permitiese acceder a una fuente que está conectada, según algunos de forma subatómica, de forma cuántica, con el cuerpo humano, con el vehículo, y que es el cerebro el que le permite rescatar esos datos. Claro, si esto fuera así, los recuerdos, ¿dónde estarían? ¿Dentro de nosotros o fuera en esa especie de conciencia? Esto es lo que dice el cardiólogo Pinball Lommel, pero claro, esto es como todo, es un misterio y al ser un misterio no podemos comprobarlo al 100%. Pero el caso es que cada vez hay más y más físicos y científicos que dan un paso más allá, un paso de valentía, diciendo algo que va contracorriente, porque simplemente lo han estudiado y creen en ello. Ojalá, mirad lo que os digo, pero ojalá nunca se acceda a los recuerdos humanos, porque esa tienda de recuerdos a mí me aterra. No me gustaría ver que hay gente que simplemente se descarga un conocimiento, lo tiene en el cerebro y ahí está, porque nos volvería unos zombies eléctricos, y eso sí que sería un futuro distópico real, igual que las películas o como series como Black Mirror que estoy viendo últimamente y me da muchísimo que pensar sobre todos estos temas, yo os lo digo. En fin, aquí acaba este programa. Ahora os toca a vosotros investigar. Ya sabéis que esta información es buena porque nos hace reflexionar y contemplar también la actualidad en el mundo del misterio y demás. Aquí acaba este videoprograma, el misterio está servido y como siempre os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.